Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Fernando Lucas Cardoso y actualmente estudio la maestría en Ciencias Aplicadas al Deporte en la Universidad de Ixtlahuaca, CEUI. El tema de hoy es el sobreentrenamiento, del cual estaremos hablando. Les daré un poco de los conceptos que se manejan dentro de este tema tan amplio, las unidades de medida, y veremos detalladamente cuáles son los tipos de sobreentrenamiento o de cuáles se van derivando, qué es lo que causa este, ya también conocido como un síndrome. Bueno, comencemos. La definición de sobreentrenamiento es la condición física y psicológica que Chin, no me gusta. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Fernando Lucas Cardoso. Actualmente estoy cursando la maestría en Ciencias Aplicadas al Deporte en la Universidad de Ixtlahuaca, CEUI. El tema que hoy vamos a abordar es el sobreentrenamiento, el cual ya se considera como un síndrome dentro del ámbito deportivo. Y hay varios conceptos de los cuales nos vamos a apoyar o vamos a ver que de ellos se deriva el sobreentrenamiento. También tendremos algunos ejemplos, unidades de medida y por último nuestra conclusión. Empecemos. El sobreentrenamiento. Su definición es la condición fisiológica y psicológica que se reproduce cuando un atleta se entrena en exceso y no se recupera adecuadamente. Esto es el sobreentrenamiento. Dentro de él existen varios conceptos, el cual es la fatiga, la sobrecarga funcional, la sobrecarga no funcional, el burnout y el sobreentrenamiento. Estos conceptos van muy de la mano de lo que es en sí el sobreentrenamiento, ya que estos ayudan a ir visualizando antes de tiempo que nuestros deportistas están rindiendo menos para así poder llegar al sobreentrenamiento. Iniciemos con la fatiga. ¿Qué es la fatiga? La fatiga hace referencia a la disminución de la capacidad funcional del organismo por el exceso de exigencia física y mental dentro del entrenamiento. Esto nos lo dice Sint en 1991. Esta sería la sensación de falta de energía, agotamiento y cansancio que puede aparecer como consecuencia de cualquier sesión de entrenamiento que es muy alta y no se recupera uno fácilmente de ella, ya que le cuesta a un atleta recuperarse en días, ya que cuando cesa la actividad el cuerpo se siente muy cansado, le falta energía y esto no es bueno para nuestros atletas. Seguimos con la sobrecarga funcional. Esta aparece cuando se incrementa la intensidad del entrenamiento durante un periodo corto, es decir, estamos haciendo una serie de repeticiones y como sentimos que podemos hacerlo de una mejor manera o hacerlo más rápido o que aguantamos más, caemos en el error del cual perdemos la técnica al estar realizando el ejercicio y forzamos nuestros músculos.
En ese entrenamiento estamos haciendo levantamientos y lo hacemos de una manera rápida, 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 en el cual causamos mucho esfuerzo y esto nos va debilitando o hace que cierta parte de nuestros músculos sientan un dolor o no sean capaces de utilizarlos a su máxima capacidad. Y esto impedirá seguir haciendo el ejercicio o el gesto deportivo que nosotros queramos realizar. También se puede recuperar con relatividad fácilmente en un periodo de descanso que puede variar desde algunos días o semanas, ya que como tal no nos hace que dejemos la actividad porque no podamos, sino que sentimos una leve molestia y podemos realizar otras actividades, ya que aún como su nombre lo dice, es funcional. Puede que al correr nos duela, pero podemos trotar o caminar y esto no impide que podamos llevar una recuperación a base de ejercicios para poder ayudar a fortalecer los músculos que están dañados. Seguimos con la sobrecarga no funcional. Esta se refiere al estado de sobrecarga extrema provocado por un desequilibrio sostenido del organismo a la carga de entrenamiento o repetición de movimientos. Esto se da cuando ya el atleta tiene la necesidad de parar porque ya no puede realizar el gesto técnico como tal, incluso ya se está lesionando. Y en este periodo de la sobrecarga no funcional, ya necesitamos una recuperación a fuerzas, es decir, debemos de parar toda actividad física para poder dejar que nuestro cuerpo pueda llevar a cabo la regeneración y la recuperación adecuada. Pero para esto, esta recuperación ya es de semanas, incluso hasta meses, dependiendo de la zona afectada. El burnout, ¿qué significa el burnout? Es que estás quemado. Cuando un deportista está quemado, que ya no da para más, ya sea física, psicológica, emocionalmente. Esto lo define Freudenberger, que fue el primer autor en utilizar este término, y lo define como el cuadro amotivacional profundo que conduce a un periodo de interés y de asunción de responsabilidad. Es decir, que el atleta ya no quiere saber nada del deporte, ya no quiere saber nada del ejercicio, ya está cansado, ya no tiene ganas de levantarse, hacer cualquier actividad física. También Mora en 2016 expuso que algunas de estas características de personalidad que funcionarán como factores de predisposición antes del burnout o estar quemado, como son la sensibilidad de los sentimientos, la necesidad de los demás, la dedicación de trabajo, el idealismo, la elevada ansiedad y la autoexigencia. La recuperación en estos casos del burnout dura varios meses, incluso años, ya que los deportistas, como les había mencionado, al no sentirse capaces de seguir o dar un máximo esfuerzo dentro de su disciplina o cualquier deporte, a falta de motivación, a falta de que no se rodean de personas que los pueden apoyar, caen en depresión, ya sea por la ansiedad o porque no ven resultados como tal, y esto les afecta en su desarrollo deportivo. Y uno como entrenador debe de evitar eso hacia sus deportistas, ya que estos pueden dejar el deporte o la actividad física como tal y no recuperarla hasta en años o hasta que vuelven a encontrar algún otro motivo para poder seguir o volver a realizar ese deporte.
Ahora seguimos con el sobreentrenamiento como tal. A corto plazo también se llama saturación y esta se caracteriza por síntomas como la fatiga física, mental, el mal humor, la apatía y trastornos de sueño, entre otros. En este momento, este estado aún es fácilmente reversible, interrumpiendo las sesiones de entrenamiento deportivo. Es decir, que podemos ayudar a nuestro deportista si notamos alguno de estos síntomas, preguntándole o acercándonos a él, motivándolo, buscando estrategias para poder hacer nuestros planes de entrenamiento de una mejor manera, para que nuestro deportista se sienta arropado y poder ayudarlo así a ir mejorando cada vez sus capacidades físicas dentro del ámbito deportivo y por qué no también en lo personal, porque si lo motivas le ayudas a que en cierta forma vea la vida de una forma diferente o sea mejor persona en su día a día, no tanto en lo deportivo, sino que ya se transpapela a lo personal y podemos hacer un punto y aparte o seguir, pero cambiando o modificando nuestras estrategias para ayudar a los deportistas. También cuando existe un déficit de recuperación, el estado de saturación que definimos anteriormente se hace crónico y hablamos de un entrenamiento a largo plazo. Nosotros debemos de cuidar mucho esa parte como entrenadores, ya que aunque nuestros atletas estén llenos de energía y quieran entrenar toda la semana, si nuestro plan de trabajo dice 5 días, debemos de respetar esos 5 días y ver que nuestro entrenado los esté respetando a sí mismo, porque de nada sirve que nosotros estemos trabajando con él sesiones específicas y él terminando los entrenamientos vaya y juegue o realice cualquier otra actividad porque no se sintió satisfecho, cuando en sí poco a poco él mismo se va causando este síndrome del sobreentrenamiento, ya que no se da como tal o no se ve reflejado de un día para otro, sino que es la suma constante de todas las cargas que va teniendo nuestro atleta y le van afectando a su organismo de una forma lenta, pero que a la vez, si no se corrige, puede ser irreversible. En este caso, interrumpir la actividad no es suficiente. Es necesario invertir sobre la sintomología específica que se manifieste en cada deportista. La recuperación total puede tardar meses o incluso años. Pueden aparecer alteraciones fisiológicas y psicológicas y síntomas desadaptativos. Podemos ver, como lo veníamos mencionando, que si no le damos el descanso adecuado a nuestro cuerpo, podemos caer en el sobreentrenamiento y esto nos va a hacer que nuestro cuerpo ya no rinda como antes, ya no sea la misma persona o en lugar de mejorar, vamos empeorando. Eso nos menciona la desadaptatividad, ya que iniciamos en una base normal y vamos elevando la carga y cuando menos sentimos nos desplomamos y entonces lo que al inicio se nos hacía fácil, ya después nuestro cuerpo no lo puede realizar por lo mismo de que está cansado, ya padecen alteraciones en nuestro cuerpo, ya no reaccionamos de la misma forma, nuestros músculos ya no tienen la misma capacidad de reacción para hacer algún gesto técnico y tal es el caso que si nos llegamos a lesionar, esto puede ser aún peor, ya que tardamos más en poder regresar a por así decirlo, a la normalidad y ser las personas que fuimos a un inicio del entrenamiento y aún así nos costaría más volver a retomar todas nuestras actividades dentro del ámbito deportivo. En los síntomas del sobreentrenamiento se describen como un síndrome y esta es que los deportistas serían capaces de comenzar sus sesiones de entrenamiento
pero serían incapaces de mantener o de incrementar el ritmo o el esfuerzo físico. Pongamos un ejemplo, que vamos al gimnasio, llegamos nuestro primer día, levantamos 20 kilos de cada lado en press de pecho. Es una suposición. Seguimos, vamos con el entrenador y el entrenador nos dice, ponle otro disco. Ya, muy bien. Vamos, 25 libras de cada lado. Y ahí estamos nosotros, como nuestro organismo, nuestro cuerpo se está adaptando, saca energía para poder dar más de nosotros mismos. Y nosotros seguimos, vemos que sí podemos lograrlo y lo hacemos más rápido. Y estamos perdiendo un poco la técnica. Eso a largo plazo nos va a afectar, porque va a llegar a un cierto punto en cuanto nos diga el entrenador, ve y hace esto, ve y ahora levanta 30. Y no vamos a poder con ese estímulo externo, no lo vamos a poder levantar, ya que nuestro cuerpo al no llevar un descanso adecuado y no llevar un seguimiento como tal de las cargas, recuerden que todo cuerpo debe de reacciona distinto a cada estímulo. Y entonces ahí es cuando llegamos a tope y vemos que no podemos hacerlo, intentamos bajar el peso y tampoco, y volvemos a los mismos 20 libras de cada lado y no podemos, ya no podemos realizarlo. Y ahí es hasta ese entonces que nos damos cuenta que ya no, que ya dimos lo máximo que podíamos y viene lo que es la desmotivación, ya el atleta ya va a los entrenamientos sin ganas o va y sabe que no lo va a poder realizar y él mismo se bloquea mentalmente o lo intenta y ve que no lo puede realizar y hasta ahí se queda o deja de hacer la actividad que a él le gustaba hacer al principio y ve cómo va disminuyendo su capacidad y se desmotiva. Otro punto también es el sobreentrenamiento en el ámbito deportivo está relacionado con muchas lesiones musculoesqueléticas. Esto quiere decir que cuando estamos obligando a nuestro cuerpo a dar más de sí, las fibras musculares se van rompiendo, se van desgastando, ya no es lo mismo con el paso del tiempo, ya no podemos hacer los mismos esfuerzos que hacíamos mediante los estímulos que recibíamos y hace que nuestro cuerpo se vaya lesionando, que nos salgan hematomas, desgarros musculares y en esto necesitamos un periodo de recuperación en el cual nuestro cuerpo se va desadaptando y vamos perdiendo todo lo que ya habíamos avanzado dentro de nuestra formación deportiva para así dejar que nuestro cuerpo se recupere y volvemos a empezar de cero o hasta menos, ya que necesitamos de una recuperación e ir poco a poco para volver y evitar volver a lesionarnos. También uno de los síntomas del sobreentrenamiento es que se focaliza en el exceso y en el descenso continuado del rendimiento. Eso quiere decir que cuando vamos bien y de repente vemos que por decir, pongamos un ejemplo ahora de un corredor. Él corre los 100 metros en 10 segundos. Va avanzando. Ya después de un mes, dos, ya logra superar su marca y los corre 9. Y él se sigue esforzando porque está viendo los resultados y su entrenador le dice que haga esto y él hace todavía más. Entonces está sobreentrenando y en lugar de ir, hace su prueba al otro mes y en lugar de hacerlo en menos de 9:30, lo vuelve a hacer en 10. Y después se sigue esforzando y está sobreestimulando su cuerpo. Y al siguiente mes, ahora en lugar de hacerlo en 10 lo va haciendo en 10.30, en 11 y así sucesivamente.
porque está forzando su cuerpo y esto no le ayuda en nada a su desarrollo deportivo. Y en lugar de ir incrementando, va bajando todos sus niveles que había obtenido anteriormente. También otro punto es cuando se manifiesta el descenso del rendimiento. El deportista ya lleva tiempo expuesto a un exceso de demanda y su organismo no ha sido capaz de manejarlo. Sigamos con el mismo ejemplo. Después de que el deportista está viendo que su rendimiento va bajando, va bajando, va bajando, su organismo le da como que advertencias y él al no hacerle caso a esto, se sigue esforzando y llega en un punto que ya no es capaz, ya no termina los 100 metros como tal a su máxima velocidad, ya avanza, arranca, supongamos que a los 80 metros ya dio todo y empieza como que a fatigarse y va disminuyendo su velocidad en lugar de terminar a tope. Eso es lo que nos quiere decir este punto. Y por último, el único factor que representa en todas las modalidades deportivas, ya sea el fútbol, básquetbol, atletismo, natación, cualquier actividad o deporte que los atletas hagan, siempre que hay un síntoma de sobreentrenamiento, siempre va a haber una disminución de rendimiento en todos, en todos, en todos. También podemos ver que en el sobreentrenamiento hay síntomas generales, psicológicos, bioquímicos, hormonales, fisiológicos, del sistema músculo-esquelético. Hay cambios de rendimiento y cambios en aspectos técnicos. En lo general, ¿qué le pasa a un deportista cuando tiene un sobreentrenamiento? Está cansado, tiene insomnio, tiene pérdida de apetito, ya que por tanto entrenamiento su cuerpo no se lo pide. Tiene una disminución de peso corporal, ya que al no estar alimentándose adecuadamente, disminuye. Tiene dolores musculares, infecciones frecuentes, trastornos digestivos, amenorrea acompañada de osteoporosis. Todos estos son aspectos generales que le afectan a nuestros deportistas. Ahora pasemos con los psicológicos. Entra en depresión, tiene ansiedad, por lo que esto nos lleva a un descenso de su autoestima. Es apático, disminuye su concentración, tiene fatiga mental constantemente, inestabilidad emocional y desinterés por cualquier actividad física. Y pasemos a las bioquímicas. Aumenta la urea, el ácido úrico, el amoníaco basal, el cortisol, el potasio. Disminuye la testosterona, la hemoglobina, el hierro, la ferritina, los niveles de zinc, de cobalto, cobre, aluminio, selenio, magnesio, manganeso y las vitaminas E y C. Dentro de lo hormonal, ¿qué le pasa a nuestro deportista? El aumento de cortisol y el descenso de testosterona, alteraciones en la catecolaminas y la tiroxina. Fisiológicos. Incrementa la frecuencia cardíaca y la tensión arterial y el aumento de consumo de oxígeno. Esto quiere decir que nuestro deportista, ya sea haciendo cualquier esfuerzo mínimo, requiere un mayor consumo de oxígeno, lo cual antes no hacía. En el sistema musculoesquelético, aumenta la frecuencia de lesiones por el sobreuso, la tendinitis,
periostitis y fracturas por estrés. Los cambios del rendimiento dentro del deportista es que tiene una mejor fuerza, una menor fuerza, resistencia, velocidad y coordinación. Disminuyen sus capacidades físicas condicionales como tal. Tiene una menor capacidad de recuperación y tiene más errores técnicos. Disminuye la tolerancia a la carga de entrenamiento, disminuye el tiempo en que se puede mantener el esfuerzo máximo, disminuye la fuerza y la resistencia muscular. Todo esto se resume en un menor rendimiento deportivo o en unos peores resultados. Y ahora en los aspectos técnicos. Pérdida de la coordinación, disminución de las capacidades para hacer frente a la gran cantidad de información que conlleva el deporte o la actividad física como tal. Repetición de errores que ya fueron separados anteriormente y dificultad para alcanzar sus metas propuestas. Seguimos. Todos los síntomas del sobreentrenamiento son de un efecto negativos para los deportistas, ya que van consumiendo todo su desarrollo deportivo en lugar de impulsarlo. Y para esto hubo muchas organizaciones, por así decirlo, que estuvieron interesadas en el sobreentrenamiento y hicieron instrumentos de medida para saber cuándo un atleta empezaba con este síndrome del sobreentrenamiento. Las primeras pruebas fueron las escalas subjetivas de fatiga y de esfuerzo físico percibido. Se diseñaron instrumentos como la escala de Wright y Percival Extension, en la que se planteaban preguntas como ¿cómo has percibido el esfuerzo que acabas de hacer? El deportista debe de valorar su esfuerzo en una escala de 6 a 20, donde el 6 es el esfuerzo mínimo y el 20 es el esfuerzo máximo, ya que de ahí podían partir y saber qué tipos de estímulos eran los que estaban afectando a los deportistas y cómo cambiarlos para así mejorar su rendimiento deportivo. En este sentido, el mayor esfuerzo y la fatiga podían ser percibidas y ser unos indicadores de, como lo habíamos dicho anteriormente, para saber si la carga de trabajo en el deporte estaba siendo la correcta o estaban sobreestimulando a los deportistas. El Discovery Stress Questionnaire desarrolló una encuesta en donde se podían medir distintos cambios psicológicos como consecuencia del sobreentrenamiento. Ellos iban más a lo psicológico que a lo deportivo, ya que veían que los deportistas estaban desmotivados y esa desmotivación causaba estrés y ese mismo estrés no les ayudaba a poder desarrollarse de la mejor manera dentro del ámbito deportivo o al estar entrenando para alguna disciplina o simplemente al hacer su actividad física como tal. No la veían como ocio, sino que ya la veían como una parte que tenían que hacer forzosamente y no les ayudaba. Y esta prueba constaba de 76 preguntas, 28 eran específicas y 48 no específicas, distribuidas en 19 escalas y 12 de ellas eran generales, que eran el estrés general, estrés emocional, estrés social, conflictos, la presión que tenía el deportista como tal, por qué se fatigaba, por qué tenía falta de energía, las alteraciones físicas que presentaba dentro de cuando tenía éxito, cómo lo relacionaba, la recuperación social, la recuperación física, el bienestar general y la calidad del sueño, si descansaba bien
y así podía tener una mejor recuperación para su cuerpo. Y 7 escalas específicas para deportistas de alto rendimiento, por así decirlo, que eran el descanso alternado, la fatiga emocional, el burnout, que como vimos era que estaba quemado, la forma física, las lesiones, el bienestar y el estar en forma física correcta. Dentro de estas investigaciones también se hicieron otro tipo un poco más específicas, las cuales se tenían unos instrumentos de medidas y dieron las siguientes conclusiones o resultados. El instrumento de medida que tomaron fue la frecuencia cardíaca máxima y la valoración del esfuerzo percibido. Cuando se alcanzaba una frecuencia cardíaca máxima después de un ejercicio moderado, por ejemplo durante el calentamiento, se consideraba una señal de sobreentrenamiento, ya que solo estábamos haciendo un esfuerzo moderado, era un esfuerzo pequeño a comparación de lo que otras personas pueden realizar o a comparación de lo que los deportistas realizaban anteriormente, ya que la frecuencia cardíaca es un indicador muy bueno para saber qué tanta cantidad de oxígeno está necesitando el cuerpo, y podemos ver que ahí se encuentra fatigado dentro de eso. Por eso es que utilizaron ese tipo de, de instrumento que fue la frecuencia cardíaca. También la POMS es la prueba incremental máxima para medir el rendimiento, el bienestar físico, mental, la frecuencia cardíaca en reposo y la temperatura. Ahí le aumentaron la temperatura. Y esta tuvo como conclusión que los niveles de fatiga y la disposición para entrenar se podían utilizar para identificar sujetos que probablemente sufrirían sobreentrenamiento después de solo 3 días en ciclistas, ya que estos presentaban una temperatura alta, su frecuencia cardíaca era más agitada que la de los demás, y podían ver que ellos no iban a poder resistir el mismo esfuerzo o el mismo estímulo que estaban teniendo los demás con tan solo 3 días de poder realizar ese ejercicio. Otra fue la de testosterona, el cortisol, la urea sérica, la velocidad explosiva y la amplitud cardiorrespiratoria. Esta prueba la hicieron a nadadores y los resultados que salieron fueron que los nadadores ansiosos de baja ansiedad, rasgo, experiment- experimentaron mayores variaciones de los estados de ánimo durante el periodo del sobreentrenamiento. Eso quiere decir que los que no estaban preparados bien mentalmente tuvieron un estrés más significativo, no pudieron estar concentrados como tal en las metas que ellos se impusieron, y su estado de ánimo no era el óptimo, ya que ellos mismos tenían una baja autoestima o no podían, veían a los otros entrenadores cómo motivaban a los demás y para ellos eran palabras vacías, y veían a sus compañeros que ellos estaban bien y ellos mismos se desmotivaban. Otra prueba de rendimiento de la POMS, hormona adrenocorticotráfica y el cortisol en la sangre. Y esta arrojó unos resultados que a medida de que se incrementaban las cargas de entrenamiento, aparecían las primeras señales de sobreentrenamiento en los resultados del Rex Sports, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y en la urea sérica antes de experimentar un descenso de rendimiento. Esto quería decir que veían cómo los deportistas tenían diferentes variaciones en su frecuencia cardíaca, como en los anteriores, que al realizar un esfuerzo mínimo, esta se disparaba a grandes, ¿cómo decirlo? A grandes niveles
a comparación de los demás. Y por último fue la captación máxima del oxígeno y el rendimiento en ciclistas. Esta decía como conclusión que al aumentar la carga de entrenamiento puede aumentar el rendimiento, cuando aún no se han presentado problemas de sobrecarga como tal, ya que los deportistas no están como que saturados y pueden tener una mejor adaptación dentro de, es decir, que cuando los atletas ya están y van por una buena adaptación dentro del ámbito deportivo. En conclusión, ya hablamos mucho sobre el sobreentrenamiento y vemos cómo afecta o es el principal síndrome de una mala planeación, de tener estímulos que el cuerpo no va a poder soportar durante periodos de largo plazo, no recuperarse bien dentro de las lesiones, no dar al cuerpo descanso, no tener un patrón de sueño limitado o delimitado para poder así recuperar todas las energías, no llevar una buena alimentación. Y esto quiere decir que la aparición del sobreentrenamiento suele surgir cuando hay un aumento importante en las cargas de trabajo. Nosotros como entrenadores no podemos cambiar de la noche a la mañana todo el trabajo que le hemos estado dando a nuestros entrenados, porque sí, porque nosotros mismos les estamos causando un daño irreversible a largo plazo que posiblemente ellos no ven, pero que va afectando su cuerpo de una manera muy drástica a futuro. Y esto evitará que ellos puedan tener una vida activa y ser unos grandes deportistas. También la intensidad de los ejercicios y las horas de entrenamiento a la semana, y así como el suficiente tiempo de recuperación entre las sesiones del entrenamiento. Y aquí como tal entra todo lo que son los fundamentos del entrenamiento deportivo, la planificación, los macrociclos, mesociclos, microciclos, y llevar un buen proceso para que nuestro deportista tenga una adaptabilidad muy buena para hacer el deporte o realizar nuestra actividad física, porque no es lo mismo ir de la mano de los fundamentos o principios del entrenamiento deportivo que estar sobreforzando a nuestros atletas y ver que si pueden hacer algún gesto técnico de buena manera, forzarlos a querer hacer más y más y más y más, en lugar de llevarlos de la mano, ya sea de sus capacidades físicas, de sus aspectos técnicos que ellos mismos van desarrollando dentro de las sesiones del entrenamiento, ya que esto ayuda a evitar lesiones, a que también para ellos sea un tiempo de calidad el que nosotros les estemos ofreciendo y no les cause estrés o no se sientan motivados o que diga que llegue la hora del entrenamiento y digan, ay no, yo ya no quiero ir, o que se sientan comprometidos a ir a nuestros entrenamientos. Nosotros no debemos causar eso en los entrenados. Y por último, el sobreentrenamiento está compuesto por varios síntomas, el cual se puede considerar como un síndrome. Este sobreentrenamiento ya es un síndrome, ya que afecta a los atletas de una manera física, psicológica, biológica, y dentro de todo eso también afecta su vida personal, ya que muchas personas ven el deporte como ocio, como una manera de desestresarse, de salir de la rutina, practicar cualquier ejercicio para sentirse bien o simplemente para mejorar su forma física o sus capacidades físicas condicionales y estar en buena forma, sentirse bien con ellos mismos. También
descartar cambios a nivel general, orgánicos, cognitivos, emocionales, conductuales y sociales que afectan a la salud y al rendimiento, ya sea de nuestros deportistas o entrenados. A pesar de ello, en ocasiones el descenso de rendimiento es un indicador solo de deportistas, ya que las personas que hacen esto de una forma de ocio o para sentir o liberar su estrés, no se ve tan reflejado como tal, sino que simplemente empiezan a aparecer las lesiones, ya que ellos no están entrenados a un nivel profesional y su cuerpo tiene menos capacidad de adaptación. Y aunque es posible que en los deportistas lleve tiempo manifestar estas alteraciones y que no son detectadas a simple vista, ya que ellos llevan un proceso un poco más complejo a comparación de las demás personas, debemos de presentar o tomar en cuenta mucho